Bienvenidos a mi canal. Espero que estén listos porque hoy nos sumergiremos en un torbellino de emociones, secretos y revelaciones. Prepárense para un viaje fascinante a través de la historia de dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya. ¿Recuerdan esa época dorada de la televisión turca? Esas series que nos mantenían pegados a la pantalla, con el corazón latiendo a 1000 por hora, suspirando por los protagonistas y hablando de ellos en todos lados. Pues bien, Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya no solo fueron protagonistas de esas series, sino que también protagonizaron, y protagonizan, nuestras fantasías y sueños. Hoy vamos a desentrañar el misterio, el amor, la pasión y, por supuesto, el drama que rodea sus vidas, sus carreras y, especialmente, esa conexión innegable que compartieron. ¿Están listos para descubrir todos los detalles? Prepárense para un viaje lleno de sorpresas. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de secretos, quiero recordarles que este es el lugar perfecto para estar al día con todo el mundo de las series turcas, los actores, actrices y por supuesto todo el chisme jugoso. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se pierdan ni un solo vídeo. Prometo que siempre tendrán contenido fresco, interesante y lleno de sorpresas. Ya saben, suscríbanse y únanse a esta comunidad de fans. Vamos a pasarla genial juntos. Además, no olviden dejar un me gusta en el vídeo, compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Ahora sí, vayamos al grano. Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya. ¿Quién no los ama? Él con su mirada profunda y su sonrisa cautivadora. Ella con su elegancia, su talento innato y su belleza impactante. Juntos en la serie Medcezir, crearon una magia en la pantalla que traspasó la pantalla y llegó directamente a nuestros corazones. La química entre ellos era palpable, innegable, casi tangible. ¿Recuerdan sus escenas? Eran pura dinamita. Sus miradas, sus roces, sus diálogos. Todo era perfecto. Cada escena era una obra de arte, una sinfonía de emociones que nos mantenía al borde del asiento, ansiosos por saber qué pasaría a continuación. Medcezir no fue solo una serie, fue un fenómeno. La historia, basada en la serie estadounidense de OC, nos presentaba a Yaman Koper, un joven de un barrio humilde que, tras ser injustamente acusado de un delito, es acogido por un adinerado abogado. Allí, en el mundo de la alta sociedad, conoce a Mira Beylice, una joven de familia acomodada que se roba su corazón. Pero más allá de la trama, fue la química entre Altay y Serini y lo que realmente cautivó al público. Era una conexión que trascendía las palabras, que se sentía en cada gesto, en cada mirada. Y por supuesto, con esa química explosiva en la pantalla, los rumores comenzaron a circular. ¿Eran solo compañeros de trabajo? ¿O había algo más? Los medios de comunicación y los fans, por supuesto, no se lo pensaron dos veces y comenzaron a especular sobre una posible relación. Y para ser sinceros, todos queríamos que fuera real, ¿verdad? ¿Quién no soñaba con que estos dos se enamoraran en la vida real? Las redes sociales se inundaron de montajes, vídeos y comentarios que celebraban la posibilidad de un romance entre Altay y Serini. Los fans crearon nombres de pareja, como Aser o Yamira, que se popularizaron en Internet y en los foros de discusión. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación, los indicios eran más que evidentes. Fotografías juntos, gestos cariñosos, declaraciones ambiguas en entrevistas. Todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Se les veía en eventos compartiendo momentos juntos fuera del set de grabación, y por supuesto, las redes sociales se inundaban con fotos y vídeos de ellos, y los fans hacían su magia creando vídeos hermosos con la pareja. Incluso se llegó a rumorear que habían sido vistos en cenas románticas, en viajes secretos y en momentos íntimos que solo alimentaban la fantasía de los seguidores. La complicidad entre ellos era evidente. En las entrevistas se miraban con una sonrisa cómplice, se defendían mutuamente de las críticas y se dedicaban palabras de cariño y admiración. Se notaba que había una conexión especial, una camaradería que iba más allá de lo profesional. Y aunque nunca dieron el paso de confirmar una relación, la química entre ellos era tan fuerte que resultaba imposible no creer en la posibilidad de un romance. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué no se concretó una relación formal?
Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y las fuentes cercanas. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, muy interesantes. Según algunos rumores que, como siempre, debemos tomar con cautela, pero que a veces son más que certeros. Algunos afirman que la presión mediática, el exceso de atención y las agendas apretadas de ambos actores jugaron en contra. La fama a veces puede ser una carga pesada, especialmente cuando se trata de una relación amorosa. Imaginen la cantidad de paparazzi acechándolos, la cantidad de rumores y especulaciones que tendrían que soportar. Quizás la idea de vivir su amor en secreto, o de que fuera escudriñado por el público, no era lo que buscaban. La constante exposición mediática, los titulares sensacionalistas y la intromisión en su vida privada podrían haber sido factores decisivos para que decidieran mantener una distancia. La idea de que cada movimiento fuera analizado, cada foto comentada y cada rumor magnificado, seguramente habría sido agobiante. La fama en el mundo del espectáculo puede ser un arma de doble filo. Si bien te abre puertas y te permite alcanzar tus sueños, también te expone a una serie de presiones y desafíos. La vida personal de los famosos se convierte en un espectáculo público, y cada paso que dan es analizado y juzgado. Esto puede ser especialmente difícil para una relación romántica, ya que la intimidad y la privacidad se ven amenazadas constantemente. Otros rumores, más jugosos, sugieren que existieron terceras personas involucradas. Infidelidades, triángulos amorosos. El drama de la vida real, a veces, supera a la ficción. Pero, como les digo, son solo rumores. Chismes. Y como buenos fans, sabemos que debemos tomarlos con pinzas. La especulación sobre terceras personas siempre ha sido parte del juego en el mundo del espectáculo. Los medios de comunicación y los fans adoran los triángulos amorosos y los conflictos sentimentales. Es una forma de mantener la atención y generar controversia. Lo cierto es que a pesar de la especulación, nunca hubo confirmación oficial de una relación entre Aatai y Serena. Podría ser que simplemente no estuvieran destinados a estar juntos. Sus caminos, por más que se cruzaran en Medcezir, podrían haber tomado rumbos diferentes. Quizás el momento no era el adecuado, o simplemente las circunstancias no se dieron. Lo que sí es cierto es que a pesar de no haber confirmado una relación, la conexión entre Aatai y Serena siempre ha sido innegable. Incluso después de Medcezir, se han mostrado respeto y cariño mutuo en público. Se han felicitado en redes sociales por sus proyectos, han hablado bien el uno del otro en entrevistas. Es como si hubieran decidido mantener una relación de amistad y admiración, pero sin cruzar esa línea. Han demostrado madurez y respeto, priorizando su amistad y su carrera por encima de cualquier rumor o especulación. Y ahora, vamos a hablar de lo que podríamos llamar amor inolvidable. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de no haber llegado a ser pareja, la influencia que tuvieron el uno en la vida del otro es evidente. Ambos actores han reconocido la importancia que tuvo trabajar juntos, el impacto que tuvo en sus carreras y en sus vidas personales. Aprendieron mucho el uno del otro, crecieron juntos, y formaron un vínculo especial que sin duda, perdurará en el tiempo. Y es que cuando dos personas comparten una experiencia tan intensa como la de filmar una serie exitosa, donde pasan horas y horas trabajando juntos, donde se exponen ante el público, crean algo único e inigualable. Es como si hubieran compartido un secreto, un código que solo ellos entienden. La experiencia de trabajar en una serie exitosa crea un vínculo muy especial. Los actores pasan largas jornadas juntos, comparten risas, lágrimas, frustraciones y alegrías. Se convierten en una especie de familia, y ese lazo muchas veces perdura en el tiempo. Además, es importante recordar que el amor no siempre tiene que ser romántico. Puede ser amistad, admiración, respeto. Y en el caso de Aatai y Serena, creo que hay mucho de eso. Dos profesionales que se respetan, que se admiran, que se apoyan mutuamente. Y eso es algo muy valioso. La amistad y el respeto mutuo son la base de una relación duradera, ya sea romántica o no. Aatai y Serena han demostrado que es posible mantener una relación de cariño y admiración, incluso sin ser pareja. Ahora bien, ¿qué pasa con sus vidas actuales? ¿Aatai Ulusoy y Serena Sarkaya están solteros? ¿Están en una relación? Pues bien, Aatai desde hace un tiempo está saliendo con una diseñadora de moda, y al parecer su relación va muy bien, muy estable.
Han sido fotografiados juntos en varias ocasiones, y se les ve felices y enamorados. Aatai ha encontrado estabilidad y felicidad en esta relación, y parece estar en un momento muy bueno de su vida. Y Serena, por su parte, también ha tenido varias relaciones en los últimos años. Ha mantenido relaciones con otros actores, y ha sido muy abierta con sus sentimientos. Ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, que sabe lo que quiere y no tiene miedo de ser ella misma. Serena ha aprendido a priorizar su felicidad y a no conformarse con menos de lo que merece. Pero eso no significa que el recuerdo de Aatai no esté presente. La huella que dejaron en News, Tros Corazones y en la historia de las series turcas es imborrable. Aunque hayan seguido caminos separados, la conexión que compartieron en Medcezir sigue viva en la memoria de los fans. Y aunque el tiempo pasa y las vidas cambian, la chispa de Medcezir sigue encendida en la memoria de los fans. Y cuando vemos a Aatai y a Serena en la pantalla por separado, no podemos evitar recordar esa época dorada, esa química inigualable, ese amor inolvidable que nos regalaron. Cada vez que los vemos en nuevos proyectos, revivimos esos momentos mágicos que nos hicieron soñar. Y, ¿quién sabe? Quizás en un futuro vuelvan a coincidir en un proyecto. Quizás, algún día, nos sorprendan con una colaboración. Soñar no cuesta nada. La posibilidad de verlos juntos nuevamente en la pantalla es algo que muchos fans anhelan. La idea de que puedan volver a compartir su magia es algo que emociona y llena de esperanza. Y mientras tanto nosotros como buenos fans, seguiremos disfrutando de sus trabajos, de sus vidas, y recordando con cariño esa época en la que nos enamoraron juntos. Seguiremos apoyando sus carreras y celebrando sus éxitos. Porque al final lo importante es que sean felices y que sigan brillando en el firmamento de la actuación turca. En resumen, hemos hablado de la química innegable entre Aatai Ulusoy y Serena Sarıkaya, de los rumores sobre su posible romance, de las razones por las que no llegaron a concretar una relación, y del amor inolvidable que compartieron en Medcezir. Hemos explorado los misterios de sus vidas, sus carreras y los secretos que se esconden detrás de las cámaras. Hemos analizado la presión mediática, las terceras personas, la amistad y el respeto que se tienen. Hemos viajado a través de los momentos más importantes de sus carreras, desde el éxito de Medcezir hasta sus proyectos actuales. Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de las series turcas y de los secretos de sus estrellas favoritas. Espero que se hayan emocionado, reído y reflexionado sobre la naturaleza del amor, la amistad y la fama. Y ahora es su turno. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Aatai y Serena podrían haber sido pareja? ¿Cuál es su momento favorito de Medcezir? ¿Tienen alguna anécdota que compartir? ¿Qué esperan de sus futuras carreras? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Compartan sus teorías, sus anhelos y sus recuerdos de esta icónica pareja. La conversación está abierta. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, sobre todo, suscribirse al canal. Es muy importante para que sigamos creciendo y trayéndoles más contenido como este. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción nos impulsa a seguir investigando y compartiendo más secretos del mundo de las series turcas. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden siempre, el chisme es un arte y nosotros somos sus artistas. Hasta la próxima, amantes del chisme. No se pierdan los próximos vídeos, porque siempre hay más secretos por revelar. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen drama turco. Nos vemos.